Ay, Carmencita, ¿estás bien? Te veo muy preocupada. Ay, sí, bebé. Es que ya tengo que pagar mi tarjeta de crédito y no tengo dinero. Te dije que no la sacaras y que mejor ahorraras. Sí, bebé. No debí de haberme gastado lo que no tenía. ¿Sabes quién también hizo eso? Nosotros Nosotros con con el el agua. agua. Estamos en números rojos y en bancarrota hídrica. ¡Hello! Pues bienvenidos a un capítulo nuevo de Toma nota. Hoy vamos a hablar de, ¿en verdad nos vamos a quedar sin agua? Y para eso es importante que primero nos cuentes, Carmencita, ¿qué es la bancarrota hídrica? Bueno, pues te explico, Karencita, a ti y a nuestro público. La ONU, apenas en enero de 2026, declaró el estado de bancarrota hídrica en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que al igual que lo dijimos en la intro, estamos en números rojos. O sea que nos consumimos el agua de todo el año que nos correspondía para este 2026. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Que estamos consumiendo más agua de lo que el mundo nos está dando. Es como si estuviéramos gastando y gastando y gastando dinero de una cuenta y esa cuenta no le estamos agregando nada de dinero. ¿Esto dónde lo podemos ver? Lo podemos ver pues en los lagos que ya están secos, en los acuíferos que ya están sobreexplotados, bueno, yo creo que a lo mejor a algunas personas les ha pasado en su casa que de repente pues ya no les llega el agua en muchas ciudades. Entonces siento que esto lo podemos ver y aparte, ¿a dónde está yendo todo el agua? Pues el principal problema de esta bancarrota hídrica es la agricultura, ¿no? El 70% del agua se va a la agricultura y es agua que pues es dulce que podemos consumir. Entonces este es el problema de ahorita, que nos estamos quedando pues sin agua y no estamos consumiendo el agua de futuras generaciones, porque si yo les digo que ahorita pues no estamos consumiendo lo de este año, pues a lo mejor yo en tantos años ya no estoy, pero si sigo consumiendo agua de años como que futuros, ¿qué va a ser de las futuras generaciones? Pero, pues... Justo ahí también quiero mencionar algunos datos, que es, estamos en bancarrota y lo podemos ver con algunas personas, ahí les van unos datos. En 2022, 2.200 millones de personas no contaban con agua potable gestionada de manera segura. 3.500 millones no tenían un saneamiento gestionado. Y este me impactó un poquito más, que es 2.200 millones de personas carecían de instalaciones básicas para poder lavarse las manos. O sea, no tenían un lugar para lavarse las manos y es justo a lo que vamos. Sí, pero o sea, siento que a lo mejor muchos se pueden preguntar, o a lo mejor no se lo preguntan y no les importa, pero, o no les importa o ya saben, ¿no? Ya saben, yo creo. Pero, ¿por qué nos estamos quedando sin agua si se supone que vivimos en un planeta donde la mayoría de la superficie es pues agua? Es agua. Entonces explícame, Karen, un poquito de la disponibilidad. Justamente, de hecho, el 70% de todo lo que tenemos en el planeta Tierra es agua. El problema es cómo está distribuida esa agua. Vamos a poner que el total de agua que tenemos son 100 litros, ¿ok? Eso corresponde al 100%. De esos, 97.5 litros están en océanos. ¿Qué característica tiene el agua de océanos? Salada. Salada. Entonces, no la podemos utilizar, al menos de fácil manera, que eso lo va a explicar Carmencita más adelante. Nos quedamos con 2.5 litros. Ahora, de esos 2.5 litros, 70% está contenido en glaciares y en forma de hielo. Lo que quiere decir que 1.75 litros de todos los 100 litros que teníamos de agua están en glaciares. Y eso nos deja con 0.75 litros, o sea, menos de un litro para disponibilidad, digamos, del humano. Pero de esa agua no toda es accesible, porque una gran mayoría, el 29% de esa partecita, está contenida en... de forma subterránea, pero muy profundos. Entonces el acceso pues es demasiado costoso. El agua que tenemos disponible es alrededor de esos 100 litros, 0.025 litros para consumo, que obviamente, o sea, es una cantidad más grande si la extrapolamos, pero pues es nada a comparación de, sí, justamente de todo lo que tenemos. Entonces, si se están preguntando en casa, ¿por qué no derretimos los glaciares y ya? Pues no, se puede, esto nos va a traer muchos problemas. Recuerden el cambio climático, se entonces, derrite, aumento. Accesible tenemos muy poquita agua, ¿no? Entonces agua la distribuimos conforme a los años, conforme a la población, conforme al consumo de cada persona, y esto es lo que nos indica como justo los números rojos, ¿no? Porque contemplan todo esto del consumo con la disponibilidad. Entonces, ya pasando un poquito esa explicación de por qué estamos en números rojos, por qué la ONU declaró la bancarrota hídrica, vamos a hablar de los motivos por los cuales nos estamos consumiendo el agua tan rápido y por qué estamos en bancarrota hídrica, ¿no? ¿Por qué le estamos sacando tanto? ¿Por qué la necesitamos? Exacto, ¿por qué no la acabamos? Bueno, ¿por qué no la acabamos y por qué ya no hay? Son muchos motivos. Uno de ellos
es la contaminación de cuerpos de agua dulces. Como Karen lo mencionó, sí mencionaste los cuerpos de agua que eran Bueno, dulces. no, perdón, lagos, ríos, pues sí, lagos, ríos especialmente y los subterráneos que tenemos como pocitos. Sí, acuíferos y todo eso, ¿no? También los cenotes, o sea, como todos esos lugares es donde está el agua dulce y el agua que podemos nosotros consumir. Entonces, el problema, ok. Uno de los problemas era la contaminación de cuerpos de agua dulce. Si nosotros tenemos estos lugares donde el agua potable es accesible para nosotros y los contaminamos, pues ¿qué hacemos? Que esa agua ya no sea potable, entonces ya no va a ser pues apta para el consumo, entonces se descarta, ya no la vamos a poder ocupar. Y estos lugares, ¿cómo son contaminados? Pues uno, ya lo mencionamos anteriormente, ¿se acuerdan? En el podcast de... ¿Cambio climático? No, creo que en el de ¿qué consumimos? Sí, ahí, porque hablamos de que en la agricultura y en la ganadería ocupan fertilizantes, ocupan insecticidas y así, y esto al escorrentía del agua llega pues a los cuerpos de agua dulces y se contaminan, entonces son difíciles para el consumo. También las aguas residuales, porque pues las aguas residuales son todas estas que vienen de un proceso, como pueden ser domésticas, pueden ser industriales, que esas pues son peores porque traen metales pesados, traen pues muchos otros, contaminantes, ajá, justo. También nosotros descargamos mucha basura en los cuerpos de agua, entonces se pueden hacer microplásticos y se contamina. ¿Y qué pasa? Y un problema de las aguas residuales es que solamente en México, bueno, no sé la verdad el porcentaje en el mundo, no me acuerdo ahorita, pero solamente tratamos como entre el 40 y el 50% de las aguas residuales y las como que digamos limpiamos un poquito para que sean aguas tratadas, pero el resto se va completamente a, pues se desecha en cuerpos de agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos contaminando el agua y pues estamos haciéndola inaccesible para nosotros. Entonces, uno de los motivos es la contaminación del agua. Y de ahí quiero mencionar un punto que es, aunque sí llegamos a mandar el agua sin tratamiento a cuerpos de agua, no está permitido, o sea, sí tendríamos que darle un tratamiento. De hecho, aquí les va un dato, que es la norma 001 de la Semarnat, es en la que nos tenemos que basar, que apenas se actualizó en 2021, y te da los parámetros de que, ok, la vas a echar un poquito sucia, pero estos son los parámetros con los que tienes que cumplir para que pues dentro de lo que cabe esté bien y no alteres el ecosistema. Sí, pero ¿qué pasa? Que en México, muchas plantas, ahorita me voy a enfocar en México, pero pues son casos que puede haber en cualquier país, o sea, no voy a señalar uno y decir datos que a lo mejor no son, pero pues ahorita, pues México, ¿no? Porque somos mexicanos, ni modo, le tocó a México que le diremos. Pero hay muchas plantas de tratadoras de agua. Tratamiento de agua. Sí, plantas tratadoras, ¿no? Así es. Pero bueno, de agua residual que no operan a su 100%. No me acuerdo cuántas plantas tenemos en México, sí tenemos muchas, pero no operan al 100%, algunas tienen fallas, algunas no funcionan, algunas el caudal como que, no sé, el 50%. Entonces, uno de los problemas también es como esta parte técnica, ¿no? Porque podríamos a lo mejor tratar más agua y que estas descargas que hiciéramos en los cuerpos de agua, pues fueran con aguas no contaminadas, que fueran con aguas tratadas. Entonces también es uno de los problemas, que a pesar de tener la norma, pues la infraestructura no está en las mejores condiciones como para pues tratar todo el agua que estamos generando, ¿no? Residual. Pero bueno, quédense con eso, que uno de los problemas es la contaminación. Y pues ahora, Karencita, mencióname otro problema de por qué no estamos acabando el agua tan rápido, qué está pasando con el agua, ¿no? Justo es el uso que le estamos dando. Ahí les van otros porcentajes, ¿ok? Vamos a ponerlo igual 100 litros, ese es nuestro estándar. Tenemos 100 litros de agua. De esos 100, el 76%, o sea, 76 litros, se van a agricultura y ganadería. Otra vez aparecen nuestros mejores amigos. Otros 15 litros se van a abastecimiento público, o sea, el agüita que tú abres en tu llave y tu patio y todo eso. El 5% es a industrias y el 4% restante es a centrales termoeléctricas. Este porcentaje se ha mantenido así, o bueno, como varía muy poco en los últimos años, pero ahí hay otro tema, el crecimiento demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos aumentado la población de una manera increíble. De hecho, en los últimos 50 años pasamos de 4,000 millones de personas a más de 8,000 millones de personas. O sea, en 50 años duplicamos la cantidad de personas. Entonces, obvio, si antes utilizábamos un porcentaje o necesitábamos cierta cantidad de alimentos, pues ahora la necesitamos en una mayor proporción. Entonces, antes usábamos 100 litros. Y de esos 100, los 76 a la agricultura. Ahora usamos 1,000 litros, por así decirlo. Y de esos 1,000, 760 a la agricultura, 150 a mi casa, 50 a la industria y 40 a la central termoeléctrica. Entonces también tiene que ver aquí, pues, con cuántas personas somos. Yo qué buen manejo de datos, yo se me había olvidado. Ok, entonces tenemos que el consumo también es uno de los problemas, ¿no? Como la distribución del agua. ¿Cómo se está distribuyendo? Porque en vez de que vaya a lo mejor a personas que les escasea,
está yendo más como a la agricultura y a la ganadería. Justamente. Y ahora voy con uno de los siguientes motivos por los cuales se está acabando el agua tan rápido, ¿no? Que viene en parte de la distribución. Y es el concepto de la huella hídrica. No sé si han escuchado la huella hídrica, pero es literalmente cuantificar el agua que se ocupó directa o indirectamente para un producto, bien o servicio. Es decir, cuánta agua se ocupó para mi cuaderno, cuánta agua se ocupó para una sola hoja, cuánta agua se ocupó para mi blusa. O sea, la huella hídrica es la cantidad de agua en litros. Usada en algo. En algo. Y ahora me voy a enfocar en la parte de agricultura, porque si estamos hablando de escasez hídrica y de bancarrota hídrica y dijimos que aproximadamente el 70% aprox en el mundo se va a la agricultura y ganadería, pues oye, ahí se está acabando, ¿no? O sea, ese es como a dónde está yendo todo el agua, porque si dices en casa, ay, es que me estoy bañando en 10 minutos y así, y sí, obviamente hay que ahorrar el agua, pero 70% de nuestra agua disponible. 76. Ajá, sí, es que yo no quiero dar un dato así como de que... ¿Los 76%? Digamos que 70, 80, no es cierto. Pero por ahí se está yendo a agricultura y ganadería. Entonces es muchísima la cantidad de agua. O sea, ¿por qué no mejor para consumo pues, de las personas? Y ok, ahí voy con la huella hídrica. Entonces, repito, es el agua que se ocupó para que un producto llegara a tus manos, ¿no? Por eso luego dices de que, ay, ¿sabes cuánta agua se ocupó para tu celular? ¿Y sabes cuánta agua así? Pues es porque toma en cuenta todo el proceso que conllevó llegar a un producto, un bien o un servicio. Un servicio. Entonces, y yo, datos. Ajá. Voy a hablar de la huella hídrica de ciertos alimentos para que ustedes dimensionen porque creo que no dijimos cuánto consumía una persona aprox, ¿no? No. Más adelante lo vamos a decir. Bueno, digamos que una persona en México, nada más por decir, consume unos 360 litros de agua al día, ¿no? Que creo que sí, una persona en México. De hecho, no sé lo tienes, ¿no? Sí, o sea, más adelante lo menciono de que en diferentes partes del mundo, pero quédense con que una persona ahorita aproximadamente consume 360 litros de agua al día. Obviamente no es el agua que toma, no se va a echar 360 litros, pero esto habla de lo que come, lo que consume, los servicios, el teléfono que ocupa, todo, que es como todo el agua que conllevó, como que todo lo que va, exacto, su día. Entonces, voy a hablar de algunas cosas que consumimos porque esas tienen que ver con agricultura y ganadería, donde se está yendo la mayor cantidad de agua potable. Entonces, yo, Karen, vas a ser mi entrevista. A ver. Yo quiero saber el tipo de carne. Ok, primero vamos a hablar de carnes, ¿no? Exacto. Entonces, me voy a llevar aquí porque si no, yo no soy tan buena como Karen, se me van a olvidar mis números. Entonces, vamos a empezar con el pescado. Y todo lo voy a hablar como en cantidad de litros de agua por kilogramo. Entonces, primero para el pescado tenemos que son 3.500 litros de agua por cada kilogramo de pescado. Okay. Luego vamos con el pavo. El pavo son 4.500 litros de agua por kilogramo. Luego vamos con... Bueno, el pollo ahí se va con el pavo, están casi igual. Ajá. El pollo es como un poquito menos más. 4.300 litros por kilogramo de pollo. Luego el puerco sube mucho más, con 6.000 litros por kilogramo. Y luego, adivinen quién está en el número 1, la res. Ajá. Y ni siquiera por poquito. La res es 15.400 litros de agua por kilogramo. O sea... Más del doble. Más de 6, 12, 18, yo. Mucho más del doble. Si me iba a decir el triple yo, pero no es el triple. Pero sí muchísimo más, la res. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que llegue 1 kilogramo de carne a tu casa, 1 kilogramo nada más, pues a lo mejor si es una familia grande, pues consume más de 1 kilogramo, ¿no? Pero entonces fueron 15.400 litros de agua. Eso es mucho más de lo que consume una persona al día. Mucho más de lo que creo que... De hecho, considera que tu tinaco tiene 1.100 litros de agua. O sea, estás hablando de casi de como 14 tinacos que tienes que utilizar por 1 kilogramo de carne de res. Es mucho. Y es de las más demandantes. ¿Y qué pasa con la res? Que no es nada más como, pues como les digo, la huella hídrica es todo el proceso, entonces no nada más es lo que tome la vaca durante su vida antes de que se utilice como para el consumo, sino también el riego de su alimento. Entonces, si yo a mi vaca le doy, no sé, tanta soya o tanto sorgo al día, tengo que tomar en cuenta para la huella hídrica cuánto yo regué para que ese sorgo como que llegara a mí y luego yo se la diera a la vaca. Entonces, muchísima agua. Y luego, por ejemplo, vámonos con bebidas, ¿no? ¿Te gusta el café, Karen? Y yo, pues prohibido. No, pero entonces... Bueno, no tanto. Ahora me voy a ir con bebidas, nada más para que pues vayan haciendo un check en su dieta que está, ¿no? La leche todo esto igual va a ser por litro, para que tengamos una medida estándar para comparar. Entonces, la leche de vaca, la vaca aquí está otra vez, son 1.000 litros de agua por 1 litro de leche.
La cerveza son 300 litros de agua por 1 litro de cerveza. O sea, ven ahí la leche, ¿no? El refresco son, bueno, ahí dice que dependiendo del azúcar, ¿no? Entonces ahí como que 200 litros aprox por 1 litro de refresco. Y el café son 1040 litros de agua por 1 litro de café. Entonces, Sí. ojo ahí, si pueden reducir un poquito el consumo de café y de carne. Hay que dormir temprano, yo chicos. Sí, chicos. Ok, entonces bebidas. Y pues nada más como para cerrar con lo de la huella hídrica y con el problema de la agricultura, quiero dejarles nada más los cultivos que más consumen esta agua. Porque sí les hablé de dieta y todo eso, pero dijimos que casi toda nuestra agua se va a la agricultura. Entonces, ¿en dónde se está yendo toda nuestra agua que pues podría servirnos para nosotros, para consumo humano y para nuestras futuras generaciones y para no estar en bancarrota para pagarle al banco de agua? Pues está yendo al café, la mayor parte, porque son 18.900 litros de agua por kilogramo. En el cacao, con 16.000 litros de agua por kilogramo. Las nueces y frutos secos, como 9.000 litros de agua por kilogramo. Y los demás los voy a decir así como ya aprox. El arroz, el aguacate, la soya y el maíz. Entonces, mucha agua se va a la agricultura. ¿Por qué pasa esto? Porque hay sequías y para que pueda pues como que seguir esto de pues de que tengan alimento y de que nunca falte en el mercado cacao en eso, pues hay que regar de más, ¿no? Porque hay algunas cosas que son de temporada. Pero ¿qué pasa ahorita? Que ya nada es de temporada. Ya todo hay siempre. Entonces, ahí creo que le pegué al micrófono. Pero ya no. Entonces, pues es el problema, ¿no? Y algo de la bancarrota hídrica que creo que se me olvidó mencionar al inicio es que uno de los problemas que traía esto era la seguridad alimentaria. Porque si nos falta agua en un futuro, ¿qué quiere decir? Que obviamente va a faltar agua para la agricultura. Y si falta agua para la agricultura, pues va a faltar alimento. Entonces la seguridad hídrica en algunos países pues puede empezar a verse afectada porque ya no va a haber algunos tipos de alimento, ¿no? O sea, a lo mejor en algún futuro si no aprovechamos bien nuestra agua ya no tenemos chocolate ni café. No, entonces, chicos, no sé qué hay que ponernos las pilas. Ok, sí. Pero entonces la huella hídrica es otro de los problemas. Agua que no vemos, pero que está ahí porque igual en nuestro teléfono son como 12.000 litros, en una playera de algodón 2.700 litros, en unos jeans de mezclilla casi 8.000 litros, como 7.900 litros, o sea, es demasiado. Y bueno, de aquí nos desprendemos a otro tema que es el consumo por clases sociales. De hecho, aquí les voy a platicar rápidamente que cuando estábamos en la uni hicimos una vez un proyecto de abastecimiento de agua en una región. Y 2 factores clave que teníamos que tomar en cuenta era la clase social y el clima que estaba pues en esa ciudad. ¿Y por qué la clase social? Bueno, porque como se pueden imaginar, no todos consumimos igual. O sea, en general, las clases sociales de mayor solvencia económica pueden costear más cosas y pueden darse algunas cosas que digamos son lujos, a veces incluso por ocio. Por ejemplo, las piscinas, que en realidad no son necesarias, pero pueden tener en su casa y obviamente es consumo extra. O riego de áreas verdes muy grandes y muy extensas, que pues también es agua. Y en el mejor de los casos pudiera ser agua tratada, pero la realidad es que muchas veces es agua pues potable, agua normal. Otro es por el tipo de infraestructura que tienen, porque a veces consumen demasiada agua por los temas que tienen. O, bueno, como las instalaciones que lo requieren, ¿no? Otro tema con ellos, bueno, voy a mencionarlo mejor como un tipo lista, es que llegan a tener almacenamiento privado, es decir, pueden tener cisternas muy, muy grandes, entonces no hay como una preocupación del ahorro de agua, porque además no es como que el pago de agua represente un gran porcentaje dentro de todos sus gastos, como una persona pues de bajos recursos, por ejemplo, ¿no? Que dice, pues yo gano tantos pesos al día, y de esos pesos, chance el 20% lo tengo que destinar solamente a consumo de agua, entonces sí voy a buscar las formas de ahorrarlo, y justamente viene relacionado al almacenamiento, porque eso se los voy a contar más como de lo que ha pasado en mi casa y en mi familia, es que no tenemos agua diario. Entonces tenemos que ver la forma de estarla ahorrando y almacenando. Y esto que conlleva, pues que a la vez se tengan que comprar otro tipo de tinacos, ¿no? Y a las personas de clases sociales más altas puede que no les afecte porque dicen, pues yo sin tema tengo una cisterna. O puedo costear una, ¿cómo se llama? ¿Pipa? Una pipa, para que tengan. Y pues sí, en realidad no todos consumimos igual. Y desafortunadamente a veces las personas que más pagan son las de bajos recursos. Por ejemplo, me parece que era Nigeria. Bueno, las Naciones Unidas, ahí les va, decían que personas que viven en un asentamiento que no es formal pueden pagar de 10 a 20 veces más por abastecimiento de agua que las personas pues que están
en una vivienda normal. Y es que aquí está triste también porque no consumen lo mismo. O sea, no siempre van a consumir como más de 1000 litros al día. Por ejemplo, más de 300 como lo habías comentado. Y ya por la última de las clases sociales altas pueden consumir más, es justo porque tienen la solvencia de adquirir más cosas. No sé, más prendas, más jeans, más playeras, más bolsas, más todo. ¿Y esto con qué está relacionado? Justo con la huella hídrica. Que entre más cosas tengas, pues sabes que si a una bolsa o a unos jeans, ¿cuánto habíamos dicho? Casi 8000 litros de Es agua. como 10,000. O sea, sí, sí es mucho más. Ajá, es bastante. Entonces, unos jeans utilizaron eso. Pero yo no tengo unos jeans, yo tengo 10 o tengo 20. Entonces, obviamente, hay más huella hídrica implicada en esa parte. Sí, o sea, la huella hídrica según las clases sociales cambia mucho, 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 mucho. ¿Por qué? Por la alimentación, por los productos, por todo, también por la tecnología. O sea, porque como les dije, todos los productos tienen la huella hídrica. Entonces no es lo mismo que a lo mejor, justo Karen dijo el ejemplo, yo tenga 3 blusas y, o sea, es un decir, no, no nadie tiene 3 blusas, pero 3 blusas y 2 pantalones a alguien que tiene 30 blusas y 30 pantalones. No se compara la huella hídrica. Y alguien que a lo mejor en su dieta consume, porque luego los alimentos que más consumen agua son un poquito más caros, como el aguacate, los frutos secos, los higos también vi que eran mucho. Entonces es raro que esté en la dieta normal de alguien, pero a lo mejor cuando sí está es porque su huella hídrica es mucho mayor, ¿no? Y también quiero mencionar un dato rapidísimo, que es, obviamente, como menciona Karen, la huella hídrica no es la misma según la clase social, y también tiene que ver en la economía de los países, ¿no? O sea, en dónde vivimos. Porque, por ejemplo, igual les voy a dar unos datos. En México yo les dije que aproximadamente nosotros, voy a decir el consumo de litros por día de una persona, ¿no? Entonces yo como mexicana, promedio, consumo 366 litros de agua al día. Y alguien en España aproximadamente lo mismo. En Noruega como 300. Pero vámonos un poquito más arriba. En Japón son 374 litros por día. En Italia, 386 litros por día, ¿no? Todo esto aprox. Ajá. En Australia, 493 litros por día. En Estados Unidos, 575 litros por día. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo lo que va a consumir una persona aquí que en otro país. No es lo mismo lo que va a consumir una persona de clase media baja o una persona de clase alta. Entonces, ese es otro de los problemas, la distribución. Porque al inicio lo decíamos, distribución en la agricultura, ganadería y etcétera, pero también la distribución entre clases sociales, ¿no? Y entre países y entre economías. No es la misma y obviamente afecta a personas que pues no tienen... Con menores recursos. Exacto. Y aquí entra otro tema que es sí relacionado a esto de las clases sociales, pero también relacionado a por qué estamos consumiendo tanta agua y por qué la estamos acabando tan rápido, que es infraestructura obsoleta. Este es un tema muy triste porque a nivel mundial el 40% de agua potable se desperdicia en fugas. 40%, ¿saben qué es eso? Otra vez regresamos a mis 100 litros. 100 litros tienes tú que yo te mandé. 60 litros te llegaron y 40 se desperdiciaron. Eso chance no suena tanto, pero vamos a verlo como una magnitud grande, que es la cantidad de agua que manejamos. 1,000,000 de litros de agua que yo te mandé. Estamos hablando de que 400,000 litros se desperdiciaron por fugas, nada más. ¿Y esto a qué equivale? Bueno, podríamos abastecer a 200 millones de personas con esta agua que se fueron nada más. ¿Saben cuántas personas tiene México? Bueno, menos de 200 millones. O sea, podríamos abastecer a México y todavía nos sobraría agua. Incluso podríamos abastecer únicamente a Brasil como de forma exacta, con esa agua que se está perdiendo. Y literalmente se está perdiendo porque tú dices de que ¿a dónde se va? La puedo recuperar así y no se puede recuperar porque desgraciadamente el suelo es todo un tema, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras tuberías pues subterráneas. ¿Y qué pasa? Uno, para sacar el agua de los acuíferos es mucha tecnología, mucha excavación, mucho gasto, entonces obviamente es difícil sacar el agua. Y cuando estén las tuberías, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperar, porque obviamente el agua no es como que, pues se va a un lugar y ahí recupera, no, sino que se pierde en el suelo. Entonces eso se refiere, Karen, que son muchas las pérdidas, ¿no? Ajá, o sea, y digamos, va a llegar en algún momento a un acuífero que pues esté subterráneo, pero eso va a tardar varios años, la verdad. Entonces, sí, vamos, digamos lo que es agua que va a poder utilizar las futuras generaciones, pero dentro de mucho, mucho tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo podría decir, pues tú necesitas 20 litros de agua para hacer esta prenda. Ok, te voy a mandar 20 litros. Pero estoy perdiendo 40%. Entonces, no voy a sacar 40 litros, que diga 20 litros. Voy a sacar más para que te llegue la que tú necesitas. Entonces, estoy
pues sí, sobreexplotando, nada más considerando que el agua se va a perder. Y esto obviamente cambia también según los países. Por ejemplo, en Japón y Alemania, Japón y Alemania solamente se pierde el 7%, pero esto obviamente porque tienen una tecnología Sí, una pues mejor muy infraestructura. buena, o sea, invierten bastante capital ahí y hay detección de fugas. Entonces, cuando detectan una fuga, pues pueden checarla, la reparan y además me parece que tenían como cortes seccionados, ¿no? Ujú. Algo así, que es más fácil de poderla Que una tubería subtener. completa. Ajá. Pero, por ejemplo, en otros extremos tenemos Haití, que pierde el 60% del agua que está tratando de consumir porque todavía no la consume. Y hay otros casos en países como Nigeria, por ejemplo, en algunos barrios supera el 65% de agua. Entonces, es un tema porque estamos sacando mucha agua que no estamos utilizando. Sí, está perdiendo, ¿no? No me acuerdo cuánta población no tenía acceso a agua. Entonces, a lo mejor con todas las fugas que teníamos, bueno, que tenemos, podríamos de que direccionar esa agua potable hacia esas personas, ¿no? Y solventar como este problema. Y ahora vámonos a otro problema recordemos, por qué se está acabando el agua tan rápido y por qué no la acabamos el agua del año en enero. Otro de los problemas por los cuales no tenemos acceso a agua dulce es por la destrucción de humedales. Y Karen me va a preguntar, ¿qué son los humedales? ¿Qué es, Carmencita? Por favor, Bueno, explícanos, instrúyenos. Los humedales son cuerpos de agua, lugares que están inundados de forma permanente o semipermanentemente, que están inundados por una larga cantidad de tiempo. ¿Y cómo se van a dar cuenta que es un humedal y que no es un charco o agua estancada? Pues por la vegetación, ¿no? Los humedales tienen vegetación que se adaptó a esas condiciones como húmedas y pues tiene mucha flora, tiene mucha fauna. Perfecto el humedal. ¿Y qué pasa con los humedales y cuál es la importancia y por qué tanto revuelo cuando alguien quiere quitar un manglar? Porque los humedales... No, es que los humedales son increíbles, pero bueno, eso es adelante. Los humedales son como este contacto tierra-agua que nos ayudan, uno, a purificar el agua. O sea, si el agua está contaminada, los manglares... Bueno, los manglares son humedales, ahorita voy con los ejemplos, pero bueno, tipos de humedales, manglares, lagunas, pantanos, ¿qué otros más? Pues sí, más o menos lagunas costeras. Bueno, en general, los manglares nos hemos ido mucho con ellos, pero hay muchos tipos de humedales, muchísimos costeros, otros que están como en bosques, cosas así, ¿no? Muchos manglares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es nuestro contacto tierra con agua, y aparte de que nos ayuda a limpiar el agua si está contaminada, los manglares nos ayudan a recargar acuíferos. Entonces, nosotros, cuando sacamos agua subterránea, porque obviamente cuando se nos acaba el agua de los cuerpos de agua disponibles, ¿qué hacemos como humanos? Buscar el agua. Y el agua está abajo, entonces nosotros sacamos el agua del subterráneo. ¿Y qué pasa si yo tengo una ciudad? Yo, CDMX, y abajo tengo agua y la saco. Va a haber un vacío. Entonces, ¿qué va a pasar con la ciudad? Se va a venir para abajo. Y uno de los problemas de sobreexplotación de acuíferos, aparte de que se acabe el agua, es que las ciudades se están hundiendo porque estamos sacando agua por debajo de las ciudades y esos acuíferos que se quedan como vacíos no se están recargando. Como dice Karen, ese proceso del agua, de que llueve y cae al suelo y se infiltra y pasa por así y hasta que llega, nosotros como que sacamos el agua que llegó ahí después de miles y miles de años en un día. Sacamos todo el agua. Entonces, para que se vuelva a llenar como estaba, van a pasar muchos años más. Por eso está hundiendo la ciudad, porque este acuífero no se recarga. ¿Y qué hacen los humedales? Los humedales recargan los acuíferos. Entonces, pues nos están ayudando a algo que nos llevaría muchísimo gasto, ¿no? De que abrir hacer un pozo, recargar un pozo, un hoyo. Un hoyo. Sí, Karen, sí, ajá. Muy bien. Hacer toda una excavación, recargar el acuífero para que no se hunda la ciudad. Es todo un problema. Y los humedales ya nos estaban ayudando con eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que desde hace como... No me acuerdo cuántos años hemos perdido casi el 50% de nuestro terreno en humedales. Déjenme les leo. Y yo les leo datos. Hoy había muchos datos. Bueno, en los últimos 50 años apenas se han perdido 35% de la superficie de humedales. Y creo que era... eso es en los últimos 50 años, pero en los últimos 40 fueron 410 millones de hectáreas de humedales perdidas, que esto corresponde a un área del tamaño de la Unión Europea. O sea, todo eso se perdió de humedales. Y yo hace rato, antes de empezar a grabar, le decía a Karen de que yo veo que para el cambio climático hay muchísima innovación. De que buscan inventos y buscan tecnologías y buscan innovar y buscan no sé qué. Y digo, oye, pero es que la solución la tienes enfrente de ti. O sea, neta, la tierra te la da. O sea, estás buscando algo. Porque aparte los humedales nos ayudan a mitigar el cambio climático. O sea, no obstante que nos ayudan a limpiar el agua, a recargar acuíferos, nos ayudan ¿a qué? Como sumideros de CO2, que es
gas de efecto, ya sé. Y yo, ajá, sí, Es sí, un gas de lo efecto retienen. invernadero, Ajá. un gas de efecto invernadero que, pues, como ya saben, Ya lo mencionamos. exacto, Ajá. provoca calentamiento global. Entonces los humedales nos ayudan a sumir este carbono, o sea, como que a captar el Agarrarlo, carbono, ujú. también nos ayudan a regular la temperatura de lugares para que no exista como este sobrecalentamiento. Ujú. Y le iba a caer en justo, Almacenan. exacto, si llegara alguien, un científico, y te dice, no inventes, acabo de inventar una super tecnología, acabo de inventar un equipo que me va a hacer sumidero de carbono y me va a regular la temperatura y me va a Me va a limpiar purificar el el agua agua. y me va a recargar acuíferos, pagan los millones. Pagarían millones por él, dirán de que sí, no inventes, eres un genio, dámelo, te den Increíble. en todas las ciudades y así. Y dices, oye, literalmente lo tienes natural, lo tienes gratis, Ajá. lo La tienes, tierra te lo está haciendo. lo tienes en las playas, lo tienes en las costas, lo tienes en muchos lugares donde está. Muchas veces los humedales están en esta parte como que, Costera, ¿no? costera, pues sí. Y ya entonces yo digo, Karen, qué error tenemos de estarlos destruyendo. Si no fueran naturales, siento que pagaríamos millones por eso. Entonces, uno de los problemas que mencionábamos es la destrucción de humedales. Entonces, pues procurar cuidarlos, porque sí nos hacen muchos favores. Y pues derivado de eso, para cerrar un poquito con esta parte de otros problemas por los cuales se ha generado esta bancarrota hídrica, esta escasez hídrica, estos problemas de que no hay agua potable, es el cambio climático, que viene relacionado con los humedales. Y ya lo hemos mencionado varias veces. Seguramente ustedes ya saben más o menos de qué va, pero a ver, Carmencita, cuéntanos. También los humedales y yo recién leído. Nos ayudan a controlar inundaciones y evitar tormentas y huracanes. Entonces, no quiten los manglares, nos ayudan mucho. Entonces, que estén ahí, por algo están ahí. Cambio climático. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que mueve todo el ciclo climático. Hidrológico. Ajá, sí. Ajá. Entonces, si antes llovía una temporada, ahora llueve en otra. Y si antes llovía mucho, ahora llueve poco. Y así entonces cambia todo esto. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, si antes teníamos cierta cantidad de agua al año, a lo mejor esa agua, yo tenía una presa, que tenía como yo aprox, como cada cuánto llovía, se rellenaba mi presa y todo bien. Ahora con el cambio climático, ¿qué pasa? Que llueve extremo, ¿no? Llueve 2 días así de que se acaba. Se cae el cielo. Y mi presa, ¡ay, qué felicidad! Ya. Se me llenó, se me desbordó. Pero ¿qué va a pasar? Que esos 2 días llueve cañón. Y se llenó tu presa, que antes se llenaba a lo mejor en 30 días. Pero ¿qué va a pasar? Que en 2 meses no va a llover. Y tú esa presa te la vas a acabar en una semana y ya no va a llover. Entonces que haya estas lluvias extremas y que después no llueva nada, aumente este problema de la escasez. Porque otra vez no es a lo que estamos acostumbrados. Entonces como aumenta la escasez, pues no hay agua y provoca como que problemas con la agricultura y todo esto. Y además, el aumento de temperatura también le afecta a muchos ecosistemas que nos ayudan como con esta parte de estar como de retener el agua y como quedar el agua así. Y también, ¿qué es eso? Ajá, principalmente esos dos y... Y justo eso que dices de, por ejemplo, cambios de temperatura, cuando hacemos o cuando hace más calor, como les decía al inicio, utilizamos más agua dependiendo del tipo de clima que hay. Entonces, si en más lugares estamos teniendo un clima caluroso, y yo sé que por clima caluroso obviamente necesito más agua, pues por bañarme, porque necesito consumir, o por incluso la huella hídrica al tener los aires acondicionados y todo eso, pues sí, se aumenta el consumo de agua que es relacionado a cambio climático. Sí, y pues las sequías, ¿no? Principalmente porque las sequías, ha habido años en México, yo me acuerdo que en una clase que llevé de cambio climático, estaba viendo afectaciones del niño y la niña, ¿no? Que son como provocados por el cambio climático, y eran sequías. Entonces, ¿qué pasa? Que en México durante muchos años hay sequías, ¿no? Como que una etapa de sequías y luego se quita, pero ¿qué pasa en esa etapa? Que teníamos cierta agua como que ¿Disponible? destinada para un año y hubo sequía, pues ¿sabes qué? Que dame más agua para la agricultura porque este año pues hubo sequía. Entonces va más agua para la agricultura y menos agua para el consumo. ¿Y qué va a pasar con el día que haya sequía y ya no hay agua ni para la agricultura ni para el consumo? Entonces el cambio climático es otro factor por los cuales se está afectando esta disponibilidad del agua. Y aquí vamos a otro concepto que es como agarrar todo esto y llegamos a día cero. Una vez, les voy a contar, esta es una historia. En 2018, bueno, desde 2017, en la ciudad de Los Cabos, en África, empezó a haber justo sequía. O sea, no había lluvias, no había agua, ni nada. Y tenían el 13% de almacenamiento de su presa que pues distribuía el agua a su población, ¿no? Entonces dicen de que, oye, ¿sabes qué? Es que no estamos teniendo agua, no hay lluvias, estamos en sequía, ¿qué vamos a hacer? Y el gobierno dijo, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a llegar al día cero, que es básicamente el momento en el que ya no va a poder ser posible distribuir el agua de manera
ni siquiera equitativa, o sea, ya no va a ser posible distribuirla, ya no vas a poder abrirla tu llavecita y va a salir el agua, sino que vamos a tener que racionarla. Y ellos dijeron, pues hay que hacerlo, porque si no lo hacemos en este momento, después va a ser peor. Entonces decidieron poner primero medidas preventivas, ¿no? De que no puedes llenar piscinas, no puedes lavar tu coche, pero obviamente había personas pues a las que como que no lo vieron tan importante, siguieron haciéndolo y dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a racionar el consumo por persona de 50 litros al día. O sea, 50 litros al día. ¿Se acuerdan que yo les dije que en México... 364. 66. ¿no? Ajá, bueno, Ajá. pues 364, 366 en México. Entonces, eso, 50 litros, estás hablando de que estás utilizando como una sexta parte. No, una séptima no mucho parte. menos. Y para todo, o sea, lo que les digo es el consumo de que para lavar ropa, para bañarte, para consumo, para lo que comes, o sea, 50 litros al día. Ajá, pero bueno, ahí sí 50 litros de que se los daban. Y de hecho había estaciones donde tú ibas con tu cubetita o te daban de que, ok, aquí están tus 50 litros por día. Y está como hasta apocalíptico el asunto porque empezaron a poner patrullas antirrobo de agua en manantiales. Decían de que aquí donde hay agua potable vamos a poner patrullas, vamos a acercarlo para que la gente no se acerque a tomarla porque si no se las va a acabar. Entonces las personas iban con esta cubetita de 50 litros y ya así se logró medio componer Alejar el día asunto, cero, ¿no? ajá, alejarlo. Y pues afortunadamente empezó a llover otra vez, se recargó pues la presa que tenían y ya no llegaron tal cual al día cero. Pero eso pasó en esa región y ha querido pasar, o sea, ha estado como de que a nada, a punto de en muchas regiones de México, por ejemplo en Monterrey, no sé si recuerden, hace como 3 años, dicen de que es que ya no hay agua. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y en la Ciudad de México, la verdad es que como somos una ciudad que utiliza tanta agua y que ya no tenemos a veces la disponibilidad de obtenerla, pues sí puede llegar a un punto. Se ha alejado, la verdad, porque ya se había planeado o ya se había determinado de que iba a ser, me parece, en 2024. Y hemos tratado de retrasar ese día lo más posible para decir, ok, podemos cambiarlo. Vamos a meter medidas de gestión. Vamos a racionar el agua de una mejor manera. Y con esto, pues ha ayudado a que no lleguemos al El día día. cero. Sí, pero el día cero, ojo aquí, el día cero no va a desaparecer nunca. O sea, el día cero ahí está. Todos los países lo tienen porque obviamente distribuimos el consumo según la persona, según el país, y es más fácil por eso, ¿no? Pero el día cero no va a desaparecer. Si quieren buscarlo, día cero de México tiene una fecha estimada. ¿Y qué pasa cuando se acerca la fecha? Que los gobiernos buscan alejarlo, ¿no? Retrasarla. Pero no quiere decir que vaya a desaparecer el día cero. Entonces hay que cuidar, pues justo alejarnos lo más posible de este Es día, que, ¿no? de hecho, o sea, podríamos hacer que desaparezca en teoría si empezamos a tomar medidas de acción desde el inicio y decimos, ok, yo voy a limitar mi consumo en esta parte, voy a tener una mejor gestión, voy a invertir en infraestructura para que el agua no se esté desperdiciando, voy a invertir para que las empresas todas regulen sus descargas de agua y entonces ya no estemos contaminando. Entonces, chance lo podríamos eliminar siempre y cuando tomemos acción. De hecho, es como uno de los puntos que se busca, que no sé si recuerden como los desarrollos de los objetivos de desarrollo sostenible. El sexto es sobre agua y saneamiento. Y eso tiene que ver con que a 2030 ya tenemos que tener ese... Sí, pues, porque no lo ese mencionamos la apartado. calidad del Ujú. agua, pero en muchos lugares hay no la mejor calidad del agua y pues hay muchos problemas, hay muchas muertes infantiles en algunos países porque la calidad del agua no es la mejor y Ujú. por lo mismo de la infraestructura, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, día cero, como dijo Karencita, el día que un país se puede quedar sin agua, entonces hay que alejar lo más posible este día y ojo aquí, quiero que se queden con la parte de la comparación de consumos, ¿no? Como nosotros decimos ahorita de que es muy fácil para mí abrir la regadera y que salga agua, porque yo decir, gracias a la vida. Estoy en un país que tiene, ¿no? Y no es beneficio, no es como un mérito mío, sino pues aquí me tocó por suerte nacer. Ajá. Entonces yo tengo esa facilidad Bendición. de abrir la regadera y que salga agua, de abrir la llave y que salga agua, que no me falte, ¿no? Al contrario, que mucha gente pues gastemos de más, ¿no? El agua. Pero ¿qué pasa con países donde abres la llave y no hay agua? Y literalmente te regulan de que 50 litros tenías que lavar y no te alcanzó ni modo, porque es mejor consumir, ¿no? O sea, seguir vivo. Y si tenías que bañarte, pues ni modo. Te va a tocar en 3 días porque hoy te tocó para, no sé, para comida o algo así, ¿no? Ajá. El agua. Entonces, hay que ver esta diferencia porque luego en un futuro, justo los países que tenemos, bueno, que tienen esta como facilidad económica, Solvencia de agua. vamos a ser los menos afectados que los países que menos están gastando agua, porque los países que menos gastan agua son los más afectados
y los que menos gastan agua. Y los que estamos consumiendo súper de más, tenemos nuestra reserva y que los demás... Y ahí eso, bueno, Carmencita lo menciona como de manera general en el país, pero recordemos que dentro de un mismo país, pues hay barrios que pueden ser marginados y que chance a ellos la distribución de agua pues no les va a llegar como en otras formas. Afortunadamente en México pues se ha buscado tener una mayor infraestructura y una inversión. Ay, lo siento con el ruido, ¿eh? No, todavía no tenemos un estudio personal. Yo voy a poner cartones de huevo Sí. en toda la pared. Ajá, pero sí, o sea, hay barrios dentro de algunos países que no tienen el acceso al agua. Y ahí quiero hacer mención como de que para alcanzar las metas en 2030 de los objetivos que les decía, tendríamos que acelerar 6 veces en agua potable, 5 veces en saneamiento y 3 veces en higiene. O sea, tendríamos que meter 6 veces más personas para agua, 5 veces más personas en saneamiento, 3 veces en higiene. Y todavía estamos, pues la verdad es que un poco lejanos a ellos. Bueno, pero ahora ya. Vamos a la parte de soluciones. Aquí las tengo apuntadas. Yo. ¿Ven esto? Empecemos. No, ay, yo, ya. Pues, a ver, ubiquen los baños secos. Son esos lugares que en vez de usar agua, pues haces un hoyo en tu patio y ahí vamos todos a utilizarlos. Y bañarse una vez cada 3 días y no comer nunca café. No, no es cierto. A ver, vámonos con soluciones más. ¿Podría ser cierto? No le hagan caso, por favor. Los baños secos, miren. Están padres, ajá. No están padres. O sea, oigan, no ocupar agua para el baño sería ideal. Pero huele feo. O sea, sí, pero pensándolo sin la parte de oler. Yo, si no tuviéramos nariz. Exacto. Pero oigan, los baños secos, yo lo hacía nomás como de que dije, pues, y yo para hacer reír a la gente y yo que no me tiren. Bueno, yo que no me oiga. Pero bueno, los baños secos, yo voy a hablar de eso, no son una mala opción, o sea... No, en realidad es una muy buena opción. Exacto. Los baños secos son literalmente agujeros muy profundos donde hacemos nuestros desechos y ponemos y echamos tierra como los gatos. Pero no ocupamos nada de agua porque yo neta peleo. ¿A quién se le ocurrió ensuciar agua potable? O sea, ¿cómo es posible que tengamos una crisis hídrica, que no tengamos agua, que estemos el día cero de muchos países y yo yéndome a lo rústico? Tranquila, chiquita. Sí, yo, exacto. Pero que ¿a quién se le ocurrió? Y yo buscando quién inventó el inodoro. Pero ensuciar agua limpia. Ajá. O sea, pues siento que podríamos... Bueno, ahí voy a las soluciones. Ahorita lo menciono, pero bueno, no desconsideren los baños secos. Y yo en un futuro se van a hacer populares y se van a acordar de mí. Se van a acordar de ese video. Ok. Soluciones. Hay muchas soluciones. Entonces, yo voy a retomar que el artículo de la ONU de la bancarrota hídrica sí es como alarmante, pero justo siento que las alarmas son para que la gente se despierte. Entonces, sí hay soluciones, sí hay cosas que podemos hacer y muchas. Y a lo mejor, como se imaginan de lo que he platicado, pues voy a empezar a decirles varias. Se me pasa una, Karencita, me recuerdas. Primero, antes que nada, voy a hablar de la desalinización, porque es la solución como más extensa de la que voy a hablar. Y esa justo queremos hacer tanto énfasis que yo creo que en otro episodio vamos a hablar completamente, pero recordemos que de todo el agua de nuestros 100 litros que teníamos, 97.5 son salados. Entonces, chance podría... Y yo, ya, solución del problema, solución, porque si estamos diciendo que el 97% del agua del mundo es inaccesible porque es salada, ¿qué pasaría si esa agua pudiera hacerse potable? No hay que usarla toda, los océanos están bonitos. Yo que se acabe, no es cierto. Pero bueno, o sea, obviamente no toda, pero imagínense, 97%. ¿Nosotros cuántas décadas hemos vivido con el... ¿Cuánto por ciento? Como, de nuestros 100.025 más o menos. Bueno, ajá, exacto. O sea, décadas. Imagínense si del océano agarráramos un 5%. O sea, soluciona la crisis hídrica, por lo menos hasta que mis nietos mueran. Y ya es que no es cierto. Pero entonces, si desalinizáramos el agua, ¿qué pasaría? Esto que creen que ya existe. Y son las plantas desalinizadoras. Y, como todo, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventajas, pues, seguridad hídrica. Y ya con esa ventaja, ya top. No, creo que tengo más ventajitas. Pues uno es que justamente podemos utilizar tanta agua que tenemos para el consumo de las personas y que ya no tendríamos que estar batallando. Bueno, no es que tendríamos, sino que en general ya no se tendría que estar batallando tanto con que se tuvo que tratar muchísima agua
sino que ya tenemos más disponibilidad. Sí, justo, o sea, a ver, desalinización. Y es que nada más eran esas, literal. Ventajas, que es inagotable, y seguridad hídrica, ¿no? Que es pues algo muy bueno porque ya vives con la tranquilidad de que no se te va a acabar el agua. ¿Cuáles son las desventajas? Pues uno, y yo sí tiene muchas desventajas. La verdad, Siento que la ventaja de que sea seguridad hídrica, aunque sea una, es como muy, muy densa, Muy ¿no? Es grande, muy grande, tiene una magnitud grande. Pero desventajas es que uno, es muy caro. Una planta desalinizadora construirla es caro, mantenerla es caro. O sea, Realizar sí, las reacciones exacto, la químicas. inversión es grande. Otro problema son los residuos. ¿Qué pasa con la sal que le quitamos, no? Porque qué padre, desalinizas, le quitas la sal. ¿Y a dónde se ve esa sal? Entonces, para que nosotros metemos nuestra agua salada a nuestra desalinizadora y nos va a dar 1 litro de agua, ¿no? Y ese litro de agua me va a dar 1.5 litro agua de desecho, o sea, de salmuera, así se llama. ¿Y qué es la salmuera? Es una solución con muchas sales, con alta concentración salina, muy, 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 muy salada. Entonces yo tengo mi litro de agua, pero este litro me dio mucho más residuo del producto que me dio. Entonces imagínense cuántos residuos genera, o sea, no es poquito, genera muchísima salmuera. ¿Y cuál es la desventaja? Si no se trata adecuadamente la salmuera, como muchas cosas en el mundo que no se tratan adecuadamente, las aguas residuales. Pues que la salmuera sería como un agua residual, ¿no? Al final, pero bueno. Entonces, la forma más económica de deshacerse de la salmuera, pues échala al mar, obviamente, porque no voy a hacer unos contenedores donde voy a invertir millones de pesos para guardarla, pues no, entonces regresar al mar. ¿Y qué pasa si yo cambio la concentración de sal del mar? Pues que me va a afectar todo mi ecosistema, me va a matar a todos mis animales marinos, a mi fauna y flora, o sea, todo lo que esté en el mar me lo va a matar. Ajá, porque justo si recuerdan a Carmencita, el concepto de contaminar es introducir cualquier energía, sustancia en cualquiera de sus formas, pues al Que genere medio impacto natural, negativo. ajá, que genere un impacto, una modificación del entorno natural, que es justo lo que estaría haciendo la salmuera. Sí, negativa, estaríamos contaminando el mar. Entonces, ese es un problema, que es malo el desecho, que es muy caro y aparte ocupa mucha energía y casi siempre las plantas desalinizadoras pues ocupan combustibles fósiles. Entonces, sí tiene estas desventajas. ¿Y cuáles son posibles soluciones? Por ejemplo, en España creo que es donde ocupan la salmuera como producto. Entonces ellos no la ven como desecho, extraen los minerales y creo que crean, bueno, no, ocupan, Baterías, ¿no? ajá, sí, como que extraen minerales para baterías y así, entonces no lo ven como un desecho, lo ven como un producto y muchos países buscan este proceso también porque la sal buscan como sacarle el mayor producto, ¿no? Y extraen los minerales. Y creo que en otro lugar de Estados Unidos la diluyen. Entonces ellos tienen la salmuera, la diluyen y la regresan al mar, pero con menos concentración salina, entonces ya no afecta tanto. Y un autor de una fuente que hablaba de la desalinización decía, la clave de las plantas desalinizadoras es dónde las pones. Porque, por ejemplo, hay lugares donde las corrientes marinas y la profundidad del mar y la concentración de sal en el mar puede ser que sea apta para que a lo mejor si tu salmuera está diluida la eches, pero hay lugares donde el mar a lo mejor es muy poco profundo, la concentración de sal es muy salada, entonces ahí no. Entonces la clave es dónde la pongas. Y también aquí entran las energías renovables. Hay muchas plantas desalinizadoras que están propuestas a funcionar con energías renovables, como maremotriz, y así entonces sería como doble ventaja, ¿no? Porque estás utilizando como el agua para la electricidad y para desalinizar y así, o sea, como que es un área de oportunidad que puede crecer si lo utilizamos correctamente, porque si seguimos con esto de no tratar nuestras aguas y como que solucionar algo creando otro problema, pues después a lo mejor va a ser peor, ¿no? Entonces, la desalinización sí es una solución, pero depende cómo la tratemos, ¿no? Y el lugar. Y pues, ajá, exacto. Y más soluciones, otra que quiero mencionar. Ajá, tú di una primero. Otra solución que tenemos es reducir el consumo de agua, perdóneme, pero desde nosotros, porque recordemos que sí, el 76% va a agricultura y ganadería, pero el 15% es abastecimiento público. Entonces, si nosotros empezamos a tener un mejor consumo de agua, eso hace que a gran escala se ahorre muchísima, porque si yo estoy gastando, no sé, 50 litros y ahora solamente gasto 30, se ahorran 20. Y esos 20 a gran escala es muchísimo. Nos va a ayudar pues de manera enorme, que era justo lo que Carmen siempre menciona de bola de nieve. Sí. Si lo hace una persona y lo hacen varias, la magnitud es muy, muy, muy importante. Justo, Carmencita. Y como lo dice Karencita de nuestro consumo desde casa, ella está hablando ahorita de ese 10% que es para consumo, ¿no? Pero yo me quiero ir como más grande. Y a lo mejor tú en casa dices de que, bueno,
yo no puedo hacer nada si la agricultura se gasta el 70% del agua, ¿no? Eso el gobierno y la agricultura y los agricultores y cada Que quien. se lo resuelvan, Ajá, ¿no? exacto, pero nosotros somos quienes consumimos a la agricultura, entonces que el 70% de nuestra agua, 76%, se vaya, sí lo podemos cambiar desde casa. ¿Por qué? Porque yo ya les hablé de la huella hídrica, y si nosotros disminuimos el consumo de alimentos que tienen una huella hídrica muy grande, pues ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando el Un golpe golpe blanco. a la agricultura y a la ganadería, porque indirectamente, si bajamos el consumo, estamos bajando la producción. Entonces, si baja la producción, baja la cantidad de agua que ocupan. Entonces, ¿qué les digo? Que si pueden reducir el consumo en alimentos de huella hídrica grande, como dijimos que era la carne de res, el café, el chocolate, la leche, los frutos secos. ¿Qué más dijimos? De que Aguacate, higos, nueces. aguacate, ajá, exacto. Estos alimentos que mencionamos hace rato, que tienen una huella hídrica grande, si los reducimos, le damos a la agricultura y pues reducimos ese 70% y a lo mejor el agua que llegue, pues que sobre, a lo mejor tiene, ya no ocupo el 70%, más agua para nosotros, ¿no? Entonces desde ahí, reduzcan su huella hídrica en alimento y en productos también. Uh-huh. Otra es mejorar la infraestructura, o sea, empezar a invertir en mejor infraestructura, y esto también tiene que ver con la gestión. ¿Por qué? Pues porque estaríamos reduciendo las pérdidas por fugas de agua. Ya no tendríamos que sacar esa agua extra de decir, pues si yo iba a sacar 100, ahora voy a sacar 140 para que te lleguen los 100 que yo quiero. Entonces, pues sí, invirtiéndole, que esto obviamente no es de nosotros, sino también de gobiernos, y de ahí puede ser exigir que nosotros también tengamos el poder de pedir de que, oye, necesito que lo arregles, y justo con eso de fugas, si vemos alguna, poder reportarla. O sea, podemos dejarles aquí ahorita los números, los números a los que podemos marcar, bueno, tan solo en Ciudad de México y Estado de México, igual pueden buscarlo ustedes dependiendo de la región en la que estén, si nos ven de otro país. Pero Karen se va muy lejos, yo digo de otro estado. Yo, si nos están viendo desde Europa, por ejemplo, pues igual pueden reportar esas fugas de agua con las autoridades y estar insiste en que por favor vayan a arreglarla. Ajá. Sí, porque realmente a veces mucho más allá de nuestro consumo en casa, reportar una fuga puede ahorrar muchísimos litros de agua. Entonces, a veces no han visto que pasan y está ahí desbordándose, y al otro día desbordándose. Sí. Entonces no sirve de nada que tú te bañes en 2 minutos. Si vas manejando y ves una fuga y dices, yo me bañé en 2 minutos. O sea, sí sirve, ¿ok? Sí sirve. Bueno, sí haces pero tiene otro impacto. Exacto. Más significativo que tú reportes fugas. Reporten fugas, ¿ok? Repórtenlas. Okay. Y hablando de agua disponible, vamos a decir otra solución que es muy fácil. Nosotros estamos hablando de que la crisis de agua en parte es porque no tenemos agua a nuestro alcance. O está congelada en glaciares, o está muy abajo del suelo, o está en la atmósfera. Pero ¿qué creen? ¿Hay una forma de bajar el agua de la atmósfera aquí? A ver, pensemos. ¿Que hay agua del cielo? Sí. Lluvia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la lluvia? Que llueve. Y el 70 y algo % de lo que llueve, creo que como 75%, se regresa a la atmósfera. Y solamente el 25% de lo que queda, creo que casi la mitad, un poquito más de la mitad, se va a cuerpos de agua superficiales, o sea, que queda afuera, y muy poquito se infiltra. Entonces, estamos desaprovechando la oportunidad de que nos esté cayendo agua del cielo, agua que necesitamos porque estamos en escasez. Entonces, ¿qué podemos hacer? Captación de agua pluvial. Y es muy fácil porque lo podemos hacer desde casa. De hecho, es un procedimiento muy fácil. El gobierno tiene manuales de cómo instalar un captador de agua pluvial en tu casa, que literalmente es un techo inclinado que tenga una tubería que vaya a un captador, un bote, algo que al almacene. Sí. Y yo, igual en mi casa, sin querer queriendo, tengo ahí, porque yo tengo un cuartito que tiene el techo chueco. Entonces, como todo el albañil de algo sirvió. Entonces, sirvió mucho que estuviera inclinado porque esta inclinación hace que el agua vaya en una sola dirección. Y yo dije, pues le voy a poner un tubo PVC. Literal, lo partí a la mitad, lo puse, lo atotoré y luego le puse un tubo que bajaba a un bote. Entonces, esta agua yo lo ocupo para regar plantas. Que se podría limpiar más. Con filtros. Sí, para que le quitemos todo el contaminante que puede haber traído del agua, pero en realidad es agua que ya está parcialmente limpia, porque una vez que se evapora ya se limpia un poquito y cuando se precipita se limpia un poquito más. Entonces es agua que tiene potencial para uso. Y también si nosotros utilizáramos esta captación de agua pluvial que podemos tener todos desde casa y también en las empresas pueden ponerlas. Y algo que quería decir era que en Frankfurt, su aeropuerto tiene como pues un captador de agua pluvial, ¿no? Digamos que el techo de su aeropuerto, ¿no? Entonces con toda esta agua que ellos captan, la utilizan para limpieza y para riego. Entonces
mucha agua que están aprovechando, que en muchos lugares pues está yendo al drenaje, porque otra cosa, error, es juntarla con agua de drenaje, porque nosotros juntamos agua pluvial con agua residual. Agua limpia, ajá. Justo, y nada más le estamos contaminando. Entonces, capten el agua pluvial para que nos sirva y disminuyamos el consumo doméstico, porque si nosotros ocupamos el agua pluvial, ya reducimos el consumo que ocupamos de la llave, porque ya tenemos agua para otros servicios. Y justo de ahí viene también el reuso del agua. O sea, podemos reutilizar el agua pluvial también, pero también el agua que estamos utilizando en cosas que no la ensucian tanto. Por ejemplo, al lavar los trastes, y esto lo digo porque sí lo llegamos a hacer en mi casa y sí lo llegamos a hacer, o he escuchado a varias personas que, por ejemplo, cuando están lavando trastes, sobre todo vasos, que pues en realidad no están tan sucios, o sea, echaste agüita y ya, los lavan, los enjuagan y con esa agua que enjuagaron la están almacenando en un recipiente. Entonces, como en ese recipiente, pues todo bien, la pueden utilizar para baños o para limpiar los patios. Incluso he escuchado personas que dicen, pues yo cuando me baño, o sea, echo el agua, me meto como en una tina y esa agua... Nuestro profe Sí. Ahí me cacharon. Sí. Entonces utilizan esa agua. Igual puede ser para los baños, cuando no tienes. O pues para el patio, para el jardín o algo así. Sí, lo que dice Karen, y yo a gran escala, yo todo a gran escala, vamos a estar, es la reutilización de aguas grises. ¿Qué son las aguas grises? No es agua potable, no es agua negra residual, pero es un agua gris. Usadita. O sea, exacto, no contaminada así de que súper mal, pero tampoco me la voy a poder tomar, entonces la voy a ocupar para cosas como ¿qué? Como lavar el patio, limpieza, lavar los carros, para el inodoro, para muchas otras cosas que se puede utilizar el agua gris, que es el agua que sale de tu lavadora y de tu secadora, es agua gris, entonces, secadora. De tu lavadora nomás, y yo sí. Pero bueno, utiliza el agua gris. Y pues, a grandes rasgos, tratar el agua que tenemos, si nosotros tratáramos más el agua residual, habría menos descargas, habría menos contaminación. Si nosotros reguláramos más esta política de no gastar agua. También. Sí, exacto. O sea, muchas soluciones, muchísimas. También algo importante que se me estaba pasando, cuidar los humedales. Ya mencioné su importancia, son súper importantes para que tengamos el acceso al agua. Entonces, cuidarlos, que no los estén destruyendo, y también cuidar nuestros acuíferos, que no los estén sobreexplotando. Entonces, cuidar eso. Y pues muchas soluciones. Aquí escribimos algunas, mencionamos algunas, pero hay miles de soluciones. Y nos vamos a basar en algunas, seguramente en varios capítulos. Pero entonces, en resumen, si nos vamos a quedar sin agua, nos podemos preocupar. Sí hay que preocuparnos, pero chance no nos quedemos sin ella, solamente que sí va a reducir la cantidad que tenemos, porque habrá escasez local o temporal si no tomamos medidas de acción. Habrá reducciones de suministro de agua y más conflicto y presión económica, porque como saben, el agua es costosa y en algún momento... Sí, se va a cotizar en la bolsa, oro, ¿no? O sea, ¿han escuchado que el agua va a ser el oro del futuro? Pues... Guerras de agua va a haber en un futuro. Entonces tengan mucho, así como hay guerras de aguacate, no es cierto, pero hay guerras de agua. Entonces hay que cuidar el agua para que esto no pase. Y si nosotros, de las soluciones que les dije, tomáramos acción, realmente estas cosas que pueden pasar, las podríamos pues mitigar, ¿no? Que ya no pasen. Entonces tenemos la solución. Como alerta de la ONU, no es para alarmar, es para alertar y es para tomar acción. Entonces todos podemos tomar acción desde casa. Así. Y entonces tomen nota de todo lo que dijimos. Y pues eso sería... Eso sería todo para el capítulo de hoy. Gracias por vernos. Yo sé que es un video largo, pero era muy necesario hablar de todo esto, que tengan el contexto general. Después vamos a hablar de cada una de las cosas. Sí. Y si quieren que nos enfoquemos en un tema en específico, como huella hídrica o desalinización o cualquier cosa, díganos en los comentarios, coméntenos dudas o críticas constructivas. Constructivas. Cualquier cosa, estamos pues disponibles para ustedes. Y pues gracias por ver. Tomen nota. Tomen nota. Y nos vemos en un próximo video. Gracias. Bye.